En intercambio loco con el Liverpool, sacrificará el supercrack a cambio de fichar el sueño de Hansi Flick. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. El astro del Barcelona está a punto de marcharse por 80 millones. Empezamos con esta noticia de última hora. La noticia del Barcelona conmocionó al mundo del fútbol y podría cambiar el panorama del Camp Nou. El Bayern de Múnich ha aumentado su interés en el confiable central uruguayo del Barcelona, Ronald Araujo, y los gigantes bávaros están dispuestos a pagar 80 millones de euros para despegar al defensor, según los últimos informes. El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado la medida. La situación de Araujo en el Barcelona parece haber llegado a un momento crítico a medida que se acerca la marcha del uruguayo a Alemania. Ronald Araujo ha sido una parte importante de la defensa del Barcelona desde que irrumpió en el primer equipo. El Bayern de Múnich es uno de los clubes más fuertes y exitosos de Europa y ve a Ronaldo Araujo como una valiosa incorporación a su defensa. El club bávaro está dispuesto a pagar una oferta de 80 millones de euros, lo que demuestra la importancia que le dan al uruguayo y su deseo de integrarlo en el equipo. Hansi Flick expresó su apoyo a su salida. Ronald Araujo ha sido una figura clave en la defensa del Barcelona, pero recientemente se ha puesto en duda su estancia en el club. Con una oferta de 80 millones de euros, el Barcelona puede obtener importantes fondos que pueden reinvertir en la plantilla para reforzar otras áreas o incorporar nuevo talento. Para los barcelonistas, la marcha de Araujo es una noticia con sentimientos encontrados. Por un lado, es innegable que Araujo es un excelente defensor y ha aportado mucho al equipo. Su salida dejará un hueco en la zaga que será difícil de cubrir. Por otro lado, la oferta del Bayern de Múnich es una oportunidad importante para el club. 80 millones de euros podrían ser una inversión significativa en el futuro del Barcelona, permitiendo al club reclutar estratégicamente y fortalecer la plantilla en otras áreas. Si bien hay sentimientos encontrados sobre la partida de Araujo, el liderazgo estratégico y la visión a largo plazo del club siguen siendo las principales prioridades. Así que mantengamos la fe y la esperanza en Barcelona. El futuro del Barcelona está lleno de posibilidades. ¿Qué dices de la salida de Araujo? ¿Apoya o no su salida? Los jugadores del Barcelona anuncian que están hartos del capitán del equipo y lo quieren fuera del Barcelona. Todos los jugadores ayer miraron a Stegen con pesar, según Gerardo Romero. Los jugadores están cansados de las paradas injustificadas de Stegen y creen que con este hombre no podrán hacer nada. La afición del Barcelona en España ya ha iniciado una campaña por la salida de Stegen del club y todo el mundo dice que durante los 9 años que pasó aquí no hizo nada digno de agradecer. Stegen siente que día tras día pierde su posición en el club y entre la afición. Durante los más de 400 partidos que jugó en el club, encajó más de 420 goles. Los números de Stegen hacen que Stegen conceda un gol de media en cada partido, unas cifras aterradoras para cualquier portero, mientras que hay porteros en 400 partidos que pueden encajar un máximo de 350 goles. Uno de los jugadores ayer, después del final del partido, se repetía: cada tiro es un gol increíble. En Barcelona y España aumentan día tras día las campañas por la marcha de Stegen, sobre todo desde ayer. Ayer, Stegen tampoco animó a los jugadores tras la derrota, sino que permaneció en el campo como si fuera él quien quisiera animar. Hasta ahora carece de las cualidades de un verdadero líder. ¿Cree que Stegen tiene responsabilidad en las derrotas del Barcelona? La inevitable despedida. El FC Barcelona sigue confeccionando su plantilla para la próxima temporada y en este proceso de reorganización algunas piezas han quedado fuera de los planes del técnico alemán Hans Flick. El director deportivo Deco habría informado a la gente de Ansu Fati, Jorge Méndez, que el delantero no formaba parte de los planes del club y que tendrían que buscar otro equipo. La decisión de dejar a Ansu Fati se tomó en base a varios factores. Por un lado, la llegada de Dani Olmo y la aparición de nuevos talentos como Pau Víctor ha creado una feroz competencia en la zona de ataque. Por otro lado, las continuas lesiones de Ansu Fati pusieron en duda su fiabilidad física. Ansu Fati estuvo cedido en el Brighton la temporada pasada, pero sus actuaciones en su regreso a Barcelona no fueron tan buenas como se esperaba. El jugador no logró convencer a Hans Flick y sus posibilidades disminuyeron significativamente.
La marcha de Ansu Fati no fue una decisión fácil para el Barcelona. El jugador era considerado una de las mejores perspectivas del fútbol mundial, pero las lesiones y la falta de continuidad obstaculizaron su carrera. Sin embargo, el club catalán cree necesario tomar medidas drásticas para reforzar su plantilla y dar un paso adelante. En los próximos días sabremos qué le depara el futuro a Ansu Fati. El jugador necesita encontrar un nuevo equipo donde recuperar la confianza y demostrar su talento. Estaba claro que su etapa en el Barcelona había terminado. Nico ya es cosa del pasado y el Barcelona anuncia su sustituto. Según Sport, la situación entre el FC Barcelona y Nico Williams ha dado un giro inesperado. El domingo hubo informes de que Nico ya había expresado su disposición a unirse a los catalanes. Sin embargo, el lunes por la mañana, el Athletic sorprendió a todos publicando un vídeo en el que su delantero estrella Nico Williams anunciaba que vestirá la camiseta vacante con el número 10. Aunque aún no se ha tomado una decisión final, el Barça ya está mirando otras opciones para reforzar la banda izquierda. Según Fernando Polo, el FC Barcelona barajó 3 posibles opciones para el puesto extremo izquierdo, si el caso Nico Williams no sucediera. Los jugadores son Kingsley Coman, Luis Díaz y Rafael León Coman, que actualmente juega en el Bayern de Múnich y cuyo futuro es incierto ya que el club alemán busca venderlo o cederlo. La ventaja de Coman es que su precio será inferior al de los otros dos y ya trabajó con Flick en el Bayern en 2020. El exjugador de la Juventus es conocido por su habilidad para regatear y su capacidad para jugar tanto por la izquierda como por la derecha. Pero según Fernando Polo, las lesiones que ha sufrido reiteradamente a lo largo de su carrera han generado preocupación entre el cuerpo médico del Barcelona. El presupuesto del Barcelona es de 60 millones de euros para reforzar la banda de izquierda. Según Transfermarkt, esto convierte a Rafael Leao en una elección difícil, ya que el portugués es considerado un jugador clave para el AC Milan y tiene un contrato hasta 2028 con un valor de mercado de 90 millones de euros. En este caso, surgió una alternativa más viable. El colombiano Luis Díaz, preferido por Deco, podría ser la opción perfecta ya que el Barça estima que su traspaso se puede cerrar por unos 60 millones de euros. Entremos en los detalles. En un impactante intercambio con el Liverpool, el Barcelona anunció a Luis Díaz como su próximo extremo izquierdo. El FC Barcelona, siempre con una visión a largo plazo, es plenamente consciente de que la adquisición de Nico Williams en este mercado de transferencias se ha tornado complicada con la reciente revelación de que portará el número 10 en el Athletic Bilbao. Williams ha dejado señales inequívocas de su lealtad al club vasco. Este gesto, aunque no definitivo, sugiere un fuerte compromiso con su actual equipo, lo que reduce considerablemente las posibilidades de verlo vestir la camiseta blaugrana en la próxima temporada. Pero, ¿qué significa esto para el Barcelona? Pues bien, nuestro club no se queda de brazos cruzados y ya ha comenzado a explorar otras alternativas que podrían incluso superar la emoción que generaba la posible llegada de Williams. El FC Barcelona centró su atención en el internacional Luis Díaz, después de que estuvo a punto de perder el fichaje por el español Nico Williams, extremo del Athletic de Bilbao. Según el diario The Athletic, al Liverpool no le importaría vender a Díaz al Barcelona o a cualquier equipo que quiera incluirlo por 58 millones de euros. Quizás el precio fijado por el Liverpool sea aproximadamente igual al que el Barcelona pretende pagar por fichar a Nico Williams este verano. Según los informes, el propio Díaz ve con buenos ojos vestir la camiseta blaugrana, ya que es fanático del equipo catalán desde hace años. El Barcelona es una posibilidad real para Luis Díaz. Las conversaciones se han reactivado y el Liverpool podría rebajar las exigencias que inicialmente tenía por él, que eran 75 millones de euros, y ahora podría aceptar 60 millones. También existe la posibilidad de hacer un trueque entre jugadores que puedan interesar al Liverpool, como Frenkie de Jong, para que no haya problemas de fair play para el Barça. Según fuentes en Inglaterra, dicen: para reducir el valor del acuerdo, además de que el Barcelona aprovechó la necesidad del Liverpool de fichar a un centrocampista, especialmente después de que Martin Zubimendi rechazara la oferta del Liverpool. El Barcelona quiere ofrecer dinero, además de Frenkie de Jong, al Liverpool para fichar a Luis Díaz. Luis Díaz regresó recientemente a los entrenamientos de los rojos luego de que terminaron sus vacaciones luego de su participación con la selección de Colombia en la final de la Copa América 2024.
Luis Díaz, 27 años, se prepara junto a sus compañeros del Liverpool para el primer jornada del Premier League el próximo sábado.